Bien, damos gracias al Altísimo una vez más por esta oportunidad que nos da de presentar, exponer nuestras vidas al estudio, el cual nos lleva a la corrección, a la disciplina de nuestras vidas a través de su palabra. Entramos en el rollo de Números y tenemos de Números capítulo 1, versículo 1 a Números capítulo 4, versículo 20. Ya en este momento la Torá nos expresa cómo el Altísimo, estando ya preparando a su nación, a su pueblo, para esa parte donde ellos van a ser entrenados a desarrollarse como nación una vez que entren a la tierra que Él les ha prometido entregar. El Altísimo los va a organizar ahora para que aprendan a guerrear por la tierra. El Señor hace promesas, pero hay que librar batallas para llegar a esa tierra. Números empieza a hablar de cómo el Señor empieza a organizar un ejército de entre del pueblo, un sacerdocio de entre del pueblo, porque todo eso va a formar parte de la vida de Israel como nación una vez que hayan poseído la tierra. Pero en esta hora no quisiera entrar mucho al detalle de estos 4 capítulos, sin antes hacer como una recopilación de una serie de hechos proféticos que están en la Torá, y que estos hechos proféticos nos llevan a cambiar un poco la visión de lo que nos han enseñado que es la Torá. A nosotros nos han enseñado, y tienen mucha parte de verdad, que la Torá es un libro que, o es un escrito, por decirlo así, aunque son 5 rollos, es un escrito que nos habla de las leyes, los mandamientos, la historia de la creación, la historia del pueblo de Israel. Aquí hay 2 creaciones. En la Torá encontramos la creación de la humanidad y encontramos también la creación de un pueblo que sale dentro de la humanidad. Pero dentro de ese pueblo también está proféticamente señalado otro pueblo que al final de los días saldría de ese pueblo que ya salió. Entonces, esto nos obliga a mirar la Torá no solamente como un relato de hechos históricos. Cuando hablamos de historia hablamos de algo que pasó, lo cual es cierto. Son hechos históricos, acontecimientos que sucedieron, pero tenemos que empezar a mirar la Torá también como un libro profético que nos habla de la venida del Mesías, quien sería el que al final de los tiempos nos traería un hombre, un libertador llamado el Mesías, que iba a instaurar un reino. Y también nos habla la Torá de la instalación de un reino, es decir, de un Mesías reinando, pero de un reino, porque si no hay reino,
para que un Mesías reinante. Esto tiene que estar muy claro. Entonces, la Torá, en medio de todos estos acontecimientos históricos que ya pasaron, sucedieron y quedaron escritos en un tiempo atrás, a través de esos acontecimientos, ahora nos está hablando de tiempos futuros, Nos está hablando de profecías, acontecimientos futuros. Entonces, ¿con qué propósito? Para que empecemos a idealizar cómo la Torá nos está hablando de los días finales. Usted me dirá, pastor, ¿la Torá hablando de los días finales? Sí, la Torá habla más de los días finales de lo que usted se imagina. Y hoy vamos a hacer muchos enlaces temáticos sobre estos dos libros, por decir algo. El Brit Hadashah, el conocido como el Nuevo Testamento, y la Torá, hablando de los días finales. En estudios anteriores vimos a través de muchos ejemplos que los ejemplos en la vida de los patriarcas y matriarcas fueron sombras proféticas de muchas cosas que iban a suceder después y que iban a quedar escritas para ejemplos de sus hijos. Las narrativas de la Torá no son solamente eventos históricos que quedaron aislados, separados en el tiempo del futuro, es decir, esto es pasado, esto es futuro y son dos cosas muy diferentes. No, aunque son tiempos, acontecimientos pasados, están bien relacionados con los tiempos futuros, más claramente con los tiempos ya finales. Algunas veces nos es fácil leer la Torá como si fuera escrita solo para la nación que vivió esos eventos. Pero no es el caso, no es así. Y nosotros, oro al Altísimo que usted pueda cambiar su perspectiva de la Torá y pueda ubicarse que también nos está hablando de tiempos futuros. Más claramente de tiempos conocidos como apocalípticos. En 1 Corintios capítulo 10, y vamos a buscar este verso, importantísimo. 1 Corintios capítulo 10. Quiero recalcar esto. Para el pueblo de Israel del pasado, y aún para el del presente, este pasaje no tiene nada que ver. Para ellos no existe. No lo aceptan. Luego, no podemos ir a buscar toda la información de los tiempos finales en la Torá. Ellos tenían que vivir su momento. Y era parte del proceso del Señor con el pueblo de Israel, con la humanidad. Y ese proceso iba a quedar escrito como ejemplo de lo que vendría al final de los tiempos. Pero no todo el proceso está allí en la Torá, lo cual nos obliga ir al Brit Hadashah para encontrar la revelación, la explicación de cómo aquellos procesos no fueron totalmente revelados a ese pueblo en ese tiempo. Primero,
Hay muchas razones. Primero, una de ellas, porque no todo el proceso lo iban a pasar ellos. Como a nosotros no nos toca pasar exactamente todo el proceso que ellos pasaron, porque hay muchas cosas que ya nosotros no las vamos a pasar. Nosotros estamos ahora en otro nivel. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 13. Escuchemos lo que el Rúa nos dice a través de este siervo. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Usted está escuchando esto? Aquí hay encerradas muchas cosas. Porque mire, nada más como está diciendo, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿A quiénes nos enseña la Torá como padres? ¿A Abraham? ¿Abraham estuvo allí? No. ¿Isaac estuvo allí? No. ¿Jacob estuvo allí? No. Pero bajo el pueblo de Israel, ellos estaban representados, porque formaban un solo cuerpo, una sola nación. Dice el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Ahora, ¿nuestros padres entendieron eso? No. Porque aun cuando el Mashiach vino, no pudieron verlo como el Mashiach. Entonces es muy importante que vayamos teniendo estos detalles a la luz, para que los tengamos presentes en el momento de interpretar los tiempos apocalípticos a la luz de la Torá. Pero de los demás de ellos no se agradó Elohim. Wow. Usted está mirando esta figura, pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, aunque todos fueron sacados de Egipto, no todos entraron a la tierra, aunque la promesa era para todos. No todos entraron a la tierra. ¿Por qué? Porque el Altísimo no se agradó de todos. ¿Estamos mirando? Ok. Hay una promesa en la Escritura, no en la Torá, no está directamente en la Torá, pero hay una figura de ella, la cual vamos a, en su debido momento, irla mirando y poniéndola en orden. Porque hasta el día de hoy, a través del cristianismo, hemos aprendido de esta promesa, pero con un desorden tremendo. Desorden que ha llevado a muchos creyentes a no creer en esa promesa. Y estoy hablando directamente del rapto. Entonces, sigue diciendo el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso sucedió con el pueblo de Israel. La promesa era entrar, ¿a dónde? A la tierra. Hoy, a través del Brit Hadashah, hay una promesa de un rapto. Todo el mundo se mete en el rapto. Y ese es un error grandísimo. Que los predicadores que enseñan sobre el rapto meten a todo el mundo en el rapto. Incluso, a veces encontramos en las congregaciones
¿Quiénes se van en el rapto con el Señor? Y todo el mundo levanta la mano, hasta el borracho que llegó allá el domingo. Y eso es un error grandísimo que ha llevado a muchos creyentes a la incredulidad del rapto, porque se ha enseñado una verdad con mucha mentira. El Altísimo nos permita poner en orden cada cosa, porque Él no es un Dios de desorden. Versículo 6, póngale mucha atención. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahora, vamos a mirar esa expresión. Si la tierra prometida estaba para todos, prometida, era una promesa, pero no todos entraron, eso quede como ejemplos, que aunque hay una promesa de un acontecimiento universal, porque va a acontecer en todas partes del mundo, en el tiempo exacto, en el tiempo del Señor, y no voy a meterme ahora en el tiempo del Señor, de todas partes del mundo, de todas las naciones, van a ser levantadas personas para encontrarse con el Señor. No todas las naciones, no todas las personas que creen en Cristo, no todas las personas que se adjudican, esa promesa es para mí, yo la creo, la tomo para mí. No, es para aquellos de los que se agrade el Señor. Entonces, como quedaron unos en el desierto, a pesar de haber salido de Egipto, del pecado y de las garras del faraón, muchos murieron en el desierto. Que eso quede como ejemplo para nosotros. Que no todos van a regresar, no todos, por haber salido de Egipto, van a entrar a la tierra prometida o a esta promesa gloriosa de un rapto. Sigue diciendo, para que no codiciemos cosas malas. ¿Y quién dice que es malo y que es bueno? Si algunos llaman a lo malo bueno y a otros a lo bueno malo. Dice, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Le parece eso familiar? Y se levantó a jugar. ¿Usted ha visto cuántos se levantan de un servicio para ir al estadio a jugar? Y no solamente eso, en las casas. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación espiritual y la fornicación corporal. Oiga esto. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ojo al 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ojo a esta expresión. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, estamos hablando de tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, en otras palabras, aquí la Escritura nos está diciendo a través del apóstol Pablo que las historias de la Torá fueron escritas para el beneficio de la generación sobre la cual el fin de los siglos había venido. De acuerdo al versículo 11, ¿para quiénes o para quién tiene las historias de la Torá su más grande significado? ¿Para quién? El apóstol parece estar convencido de que ellas fueron escritas para el beneficio de la última generación. Todo eso fue escrito no para los tiempos exactamente de Yeshua, aunque muchos creían que la venida de Yeshua era inminente ya, la segunda venida. Esto fue escrito, el apóstol declara, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es lo que dice el versículo 11. O sea, para nosotros. Pastor, y yo estoy en el tiempo final de los siglos. Qué dolor. Que no sepamos en qué tiempo estamos parados. Por eso es necesario que nosotros vayamos conociendo esto. Entonces, la razón por la que Pablo pudo llegar a su conclusión fue porque él entendió por revelación la naturaleza profética de las historias de la Torá. Él sabía que las profecías del pasado eran planes detallados para el futuro. No todo, la religión judía no acepta eso de esta manera. Ahora, cuán más significativo, no obstante, es el hecho de que él creía su más grande significado era para la última generación o aquellos que dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fue muy claro, especialmente para nosotros. Hay otra pregunta. De toda la gente que ha vivido alguna vez en la tierra, o vivirá algún día, ¿para quiénes creemos, o cree usted que el libro de Apocalipsis será más relevante? De toda la gente que ha vivido, y supongamos que vivirá hasta ese tiempo, ¿para quiénes cree usted que el libro de Apocalipsis tiene más importancia? Para nosotros, no para Moisés, no para Jeremías, no para Isaías, de pronto para Daniel, que vio muchas cosas del tiempo final, pero no a la altura y al conocimiento que es para nosotros. Cuando estamos en tiempos de una pandemia, que a través de este acontecimiento se han manifestado muchas cosas que están en la Escritura y de las cuales la gente y Hollywood, a través de sus películas, se burlaba, siendo usado por el adversario para dañar, trastocar la fe de los creyentes en las Escrituras. La razón para escribir el libro fue de modo que la última generación entendiera las señales de los tiempos y tuviera esperanza.
Apenas hemos enlazado temáticamente las historias de la Torá al libro de Apocalipsis solamente al apuntar para quién ambos escritos son más relevantes para la última generación. Es decir, solamente al empezar a enlazar Apocalipsis, revelaciones, con acontecimientos de la Torá, tenemos un mayor entendimiento de que esto fue escrito especialmente para nosotros, que somos la última generación. Vamos a ver varias historias específicas que el apóstol Pablo dijo que eran tan significativas para la última generación. Allí en 1 de Corintios, capítulo 10. Este versículo es una clara referencia a la división del Mar Rojo. Versículo 1 y 2 de 1 de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está hablando del cruce del Mar Rojo. Yo creo que no le queda a usted ninguna duda al respecto. Ahora, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Masías. Esto es una clara referencia a la provisión de agua y pan que Adonai le dio al pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto. Del versículo 5 al versículo 10. Esa es una referencia a los eventos que ocurrieron durante sus viajes del desierto, como está registrado aquí en el libro de Números. Por eso es que es importante, antes de continuar con el libro de Números, que tengamos esto presente, porque la Torá nos está hablando de los tiempos finales, pero el pueblo de Israel en ese momento no lo sabía. Usted y yo lo vamos a descubrir. Pablo declara que estos eventos son los que fueron escritos para beneficio de la última generación. Unidos, estos eventos comprendieron dos fases importantes de la historia del pueblo de Israel: su éxodo de Egipto y su viaje a la tierra prometida. Aleluya. Escúchame esto, hermano. Si vamos a ser equitativos con la Torá, seamos justos. Así como nosotros enseñamos que el faraón era un prototipo espiritual de Hasatán y que Egipto era un prototipo espiritual de lo que era el sistema del mundo, el pecado y todo esto. Así como podemos, entre comillas, espiritualizar esa enseñanza de Faraón y Egipto, también hagámoslo con la tierra prometida. Es decir, ahora tenemos una promesa, nuestros padres de la tierra prometida, y nosotros tenemos también otra promesa. No solamente es la tierra prometida, durante la cual vamos a estar por 1000 años. ¿Por qué la Escritura declaró 1000 años?
porque eran nada más 1000 años. Un día para el Señor. No le ponga más tiempo, no le ponga eternidad. Lo que no tiene eternidad son 1000 años, un día para el Señor. Punto final. Un día para el Señor, 1000 años. La palabra se conoce como milenio. No dice miles y eternos de milenios viviremos en la tierra de Israel. No. 1000 años. Entonces, ¿cuál es la conexión entre estos eventos y la última generación? El éxodo de Egipto y el viaje a la tierra prometida fueron simplemente sombras proféticas, sombras de un gran éxodo y viaje, el cual debe ocurrir en los últimos días. Yo creo que toda la historia del pueblo de Israel termina cuando ellos conquistan, llegan a la tierra prometida. Eso es para la nación de Israel. Pero Yeshua amplió muchas cosas más, que no todos, ni el judaísmo religioso, ni la religión judía, que estaba presente cuando él hizo presencia en la tierra, pudieron ver ni entender. ¿Por qué? Por el velo que les había sido impuesto. Todos lo veían simplemente como sombra. Es por eso que Primera de Corintios, capítulo 10, y el libro de Apocalipsis están íntimamente conectados. Para nosotros ver esto, vamos a ver muchas maneras en que el libro de Éxodos están perfectamente, casi diríamos, conectados con los eventos apocalípticos, los eventos finales. Mire esto. En hebreo la palabra faraón es una combinación de dos palabras que significa la primera boca y la segunda parte significa malo o inicuo. Juntas significan boca mala o inicua. Eso significa faraón. Cuando nosotros leemos rápidamente, por ejemplo, vamos a buscar Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículo 36. Allí, para que tengan tiempo, lo consigan, Daniel 11, 36. Es importante que todos lo leamos. Daniel 11, 36. Mire lo que dice. Y el rey, aquí está hablando de un gobernante, puede ser un dictador, un presidente, como se le llame en los tiempos finales, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira que lo ha determinado, se cumplirá. Apocalipsis 13. Ahora vamos a mirar Revelaciones 13. ¿Qué nos dice de este personaje?
Revelaciones 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba, boca que hablaba, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre, oiga esto, de su tabernáculo. ¿Qué representa el tabernáculo? En el desierto, el que se armaba y desarmaba, pero en Israel el templo. Este gobernante no solamente va a hablar cosas contra el tabernáculo, contra el templo, sino que cuando las esté hablando, se va a sentar en él, va a entrar, lo va a profanar una vez más. De su tabernáculo y de los que moran, ¿dónde? En el cielo. Ya eso ha empezado. La gente ahí, al llegar a las raíces, me sorprende ver los gemelitos, como los llamo yo, y otros que hablan de los cielos, y de los cielos, que el cielo no existe, que el cielo aquello, que el infierno no existe, que tal. Ya eso empezó, hermanos. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 17, versículo 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Yo espero que a esta hora usted ya tenga un poco más de discernimiento a quién representa esta mujer, pero no me voy a meter en este tema ahora. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero ¿qué hacía esta mujer sentada sobre esa bestia, llena de nombres de ¿qué? Blasfemia? Hablaba blasfemia, enseñaba blasfemia. Entonces, esta relación muestra que una de las características principales que describen a este personaje es su boca jactanciosa para proferir ¿qué? Blasfemias. Por tanto, Faraón es una muestra, es nuestra primera figura simbólica del antimesías. La conexión entre el significado de su título y las características del antimesías es bien fuerte, bien clara. Ahora, otro punto que quiero que tengamos presente. El tema de los primeros 15 capítulos del libro de Éxodo es: deja a mi pueblo salir de Egipto. Coja esto y empiece a hojearlo. Usted va a encontrar allí una frase como un patrón común: deja a mi pueblo salir de Egipto. Uno de los temas principales del libro de Revelaciones es para que el pueblo de Adonai salga de Babilonia. El falso sistema de adoración religiosa. Eso lo encontramos en Apocalipsis 18. Ahora, yo quiero que usted se abra en el espíritu delante del Altísimo. Y usted pueda ir más allá de mirar este falso sistema religioso y atribuírselo a una sola entidad religiosa del mundo, sea grande o sea pequeña.
y usted empieza a entender que Babilonia es un poder espiritual, religioso. Es un poder religioso. El poder babilónico es un poder religioso que toca, que penetra, que cautiva, que ciega a cualquier persona que esté tratando de buscar al Eterno, al Salvador, en cualquiera de las muchas religiones, sectas, ideas espirituales. Es un poder religioso que hace cautivo aún a personas con muy buena intención, que las encontramos metidas en cualquier cantidad de religión. Están entre todas las religiones. Babilonia no es solamente un nombre, es un poder religioso. Y por eso encontramos a muchas personas que son muy religiosas, que tienen apariencia de piedad, pero no pueden recibir la revelación del Rúa, precisamente porque este poder religioso los tiene cerrados, ciegos, amarrados, como le sucedió al pueblo judío cuando empezó a fundar su religión judía. Es necesario que usted aprenda a dividir lo que es el pueblo judío descendiente de la tribu de Judá de los practicantes. Usted aprenda a diferenciar entre el pueblo judío, los descendientes de Judá, los aprenda a separar de la religión judía, de los religiosos judíos. Pastor, ¿y no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cómo? Tampoco es lo mismo los creyentes en el Mashiach, Yeshua, y los seguidores de las religiones que a raíz del Mashiach, Yeshua, se formaron. Hay muchas religiones que usando al Mashiach, Yeshua, se formaron y que no exactamente enseñan y creen todo lo que su Mashiach enseñó. Esto nos puede dar un panorama más claro de lo que es vivir una vida religiosa en cualquier denominación, de lo que es vivir una vida religiosa a lo que es vivir una relación con el único y eterno Elohim. La religión, hermanos, cega tanto, deja tan ciego a las personas, que usted oye expresiones como: yo sé que mi pastor está equivocado, yo sé que mi pastor no está haciendo lo correcto, pero yo le sigo de todas maneras y estoy allí apoyándole. ¿Y por qué? Porque son muchos años. Porque la familia está allí. Porque yo allí conocí al Señor. Porque esto. Que por aquello. Que por lo otro. A pesar de estar viendo lo que no es verdad, a pesar de estar viendo que no se está enseñando la verdad, ese espíritu religioso los ata y los obliga a seguir permaneciendo allí.
de esa Babilonia tenemos que salir. Mientras tú seas un religioso apoyando una secta, un líder, una religión por muy poderosa que sea, tú estarás atado a este poder babilónico y no podrás recibir la completa, la exacta, la clara guía del Ruach HaKodesh para estos días, los días finales. La exhortación del capítulo 18 de Revelaciones es que salgamos, salid de ella, de estos falsos sistemas, poderes religiosos, porque están en contra de la exacta verdad de la Torá. Vamos a mirar algunas similitudes, como en Éxodo. Miremos esto. El Eterno usó a Moisés y Aarón como sus dos testigos ante Faraón y todo Egipto. En el libro de Revelaciones, un tema principal es el de los dos testigos también. Ellos funcionarán como un Moisés y Faraón funcionaron, siendo capaces de ejecutar milagros y señales sobrenaturales dadas por el Eterno, aclaro. En Éxodo, Adonai usó plagas en contra de Egipto para animar a los egipcios a convertirse al Dios de los hebreos. Adonai usó plagas para convencer a los mismos hebreos de su poder y que ellos aprendieran a creer en Él, porque iban a necesitar de mucha emuná, de mucha fidelidad en ese único y todopoderoso Elohim para toda la travesía que iban a emprender. En el libro de Revelaciones, Adonai usa plagas para animar a los hombres a arrepentirse de sus pecados. Y vamos a mirar cómo hay una gran similitud entre las plagas en Egipto y las descritas en el libro de Revelación. Por ejemplo, hay plagas de granizo en los libros de Éxodo y Apocalipsis. Las descripciones son muy similares, con unas solas pocas diferencias. En el Éxodo, Adonai usó granizo y lluvias mezcladas. Vamos a ir allí al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 9, versículo 25. Aleluya. Es necesario que usted tome el tiempo. Éxodo 9, versículo 25. Dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¡Wow! ¿Qué descripción nos da Éxodo 9:25?
Éxodo 9:25 declara que por todo Egipto el granizo hirió todo lo que estaba en los campos, a ambos, a hombres y animales. Destrozó toda la hierba del campo, la vegetación, y desgajó todos los árboles. Eso sucedió allá en Egipto. Vamos ahora a Revelaciones, capítulo 8. Versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es decir, uno de cada 3 árboles se quemó en toda la tierra. Ahora, usted se puede imaginar esto. ¿Cómo va a ser esto? Que va a caer granizo y fuego mezclado. Usted se lo puede imaginar un poquito. ¿Usted cree que el pueblo de Israel, que estaba como esclavo en Egipto, y los mismos egipcios, se podían imaginar semejante acontecimiento? ¿Sabía usted que muchos hebreos no creían cada vez que se anunciaba una plaga? Y sin embargo, sucedió. Y no dependía de si creían o no creían. Sucedió porque Yahweh lo habló, y lo que Yahweh habla se cumple. Punto. Asimismo, hoy en día hay mucha gente, mucho creyente, que cuando lee esto dice, no, esas son expresiones hebraicas. Eso no va a suceder así. Incrédulos, apártate de ellos, sal de ahí. Dice aquí Revelaciones, usa granizo y fuego mezclados con sangre, con el resultado de que una tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así lo dice. Y se quemó toda la hierba verde. Es decir, que no va a haber lechuga, no va a haber vegetales, nada más con esta primera aparición. Entonces, cuando no empieza a haber ciertos alimentos, entonces, ¿qué empieza a haber sobre la tierra? Escasez. Y al haber la escasez, ¿qué empieza a haber entonces? El que empieza a tomar ventaja de la escasez. Y los precios suben. Y $20 ahora te alcanzan menos. Los efectos devastadores de la tormenta de granizo en ambas historias están claramente conectados, temáticamente de igual manera. Además, ambos libros, vamos a Éxodo 9:22. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo
como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ambos cayeron del cielo. Ahora, Éxodo 9:10 dice: y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante del faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Aquí se recuenta sobre las plagas, la plaga de las úlceras que vino sobre los egipcios. Revelaciones 16, versículo 1 y 2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino, ¿qué dice? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. La marca de la bestia. Hollywood nos habló de la marca de la bestia muchas veces y ponían el 6, el 6 y el 6. Pasaron los tiempos en que Hollywood se burló de esto y la gente pensó que nada más era una marca, un numerito. Al pasar los años, se empieza a hablar de la palabra microchip, algo que va a ser implantado o en la frente o en la mano de los hombres. ¡Ah! Eso es mentira. A lo contrario, eso va a traer beneficio. Porque nadie va a tener dinero cash. Entonces se van a acabar los robos. Y mucha gente que no entiende esto como una señal de los que siguen a la bestia, lo van a ver como un beneficio. Pero a ti y a mí nos van a ver como unos fanáticos. Tu hijo, tu hija te puede ver como un fanático. Tu esposa, tu esposo te puede ver como un fanático. Y cuando aumente la presión, entenderemos a nuestro Masías cuando dijo: porque el hijo estará contra el padre y el padre contra el hijo, y la nuera contra su suegra, y viceversa, y así, y así, y así. Y entenderemos por qué nuestro Masías dijo que muchos entregarían y aún matarían creyendo que le hacían un bien y una ayuda a Dios porque estaban ayudando a Dios. Más adelante vamos a ver más sobre eso. Entonces, aquí en estos versos encontramos una úlcera pestilente y dolorosa sobre los que tenían la marca. Sobre los que tenían la marca. Seguimos hablando. Vamos a ver ahí ahora Éxodo 7:20. Acuérdense que estamos haciendo una comparación entre lo que fueron las plagas en Egipto y lo que nos está anunciando Revelaciones, para que nosotros miremos cómo muchos eventos en el libro de Éxodo no eran sino eventos proféticos para los tiempos finales. ¿Usted lo sabía? Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh les mandó.
y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron ¿en qué? En sangre. ¿Eso fue a dónde? Allá en Egipto, en una historia pasada que nunca más va a volver a suceder. No, era tiempo profético para los días finales. Aleluya. Vamos ahora a Apocalipsis 16. Vamos ahora a Apocalipsis 16 y versículo 21. Ojo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estamos en Revelaciones 16, 21. Ahora, 16, 3 al 6, Apocalipsis 16, del 3 al 6, leemos. El segundo ángel, el segundo mensajero, derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió ¿en qué? En sangre. Entonces vimos allá a Moisés tocando el río Nilo, que se convirtió ¿en qué? En sangre. Y ahora vemos aquí a este segundo ángel mensajero que derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aleluya, qué similitud tan grande, ¿no, hermanos? Vamos ahora a Éxodo 10. Del 21 al 23. Hermanos, este estudio, esta enseñanza es bastante extensa y creo que vamos a hacerla en 2 o en 3 partes. Pero no quiero dejar de dar nada de lo que por lo pronto podamos entender. Versículo 21 al 23 dice: Y Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las toque. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Se puede imaginarse lo que eso significa? Se levantó de su lugar a donde la tiniebla lo sorprendió, allí se tuvo que quedar. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta es la narración de lo que había caído, las tinieblas que había caído en Egipto. Vamos ahora a Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Algo muy importante que recalcar aquí. El faraón, cuando ya empezaron a ponerse las plagas más fuertes,
hasta le pedía perdón a Moisés y al Dios de Moisés. Pero ¿qué dice la Escritura? Que después volvía y se endurecía y blasfemaba contra Dios. Uy, qué faraón tan malo. No te sorprendas. La Escritura declara que en los últimos tiempos finales, cuando estén viniendo estas plagas, la misma actitud de la humanidad de los últimos tiempos va a ser la actitud de Faraón. ¿Cómo se multiplicaría la maldad, no? Hay un texto que dice que hasta el amor de muchos se enfriaría. ¿Dónde está el amor de Dios? La Biblia que decía que Dios era amor, y mira todos los que nos está mandando. Ahora, mire lo que dice la Escritura en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. Este personaje antimesías, que ahora la Escritura lo llama bestia, y después vamos a hablar de esa trilogía de la maldad y sus manifestaciones. Dice que cayó tinieblas sobre el trono de la bestia, o sea, sobre el reino que él va a entablar, y sobre su reino. ¿Y dónde estaba este reino de esta bestia? ¿Dónde estaba? Por todo el mundo. Pero los creyentes en Yeshua, los verdaderos creyentes en Yeshua y su Torá, ellos no experimentarán las tinieblas como tampoco la experimentaron los hebreos en los tiempos de Faraón, porque en sus casas sí había luz. Aleluya. Además, miremos Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, versículos 1 y 2. Hablándonos sobre el quinto ángel. El quinto mensajero ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra. Aleluya. Pero aquí vemos cómo ese humo oscureció también la tierra. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí, para que usted asimile lo que hasta aquí hemos enseñado. ¿Qué es lo que quiero antes de continuar con toda la narrativa del rollo de Números? Que nosotros examinemos cómo la Torá no solamente es la narración de acontecimientos pasados, sino que la narración de la Torá tiene que ver también con acontecimientos proféticos. Y como dijo el apóstol Pablo, esto no lo dijo ningún sabio de Israel, ningún conocedor de Talmud, esto no lo dijo Maimónides, esto no lo dijo ninguno de estos hombres,
porque para ellos no era. Esto lo dijo el apóstol Pablo, instrumento usado por Dios. El apóstol Juan, instrumento usado por Dios para hablar a la generación última en los tiempos finales, antes de la venida del Mesías, a los cuales pertenecemos tú y yo. De manera que hoy podemos encontrar que la Torá nos hablaba más de los tiempos proféticos. Incluso la Torá nos habla más del libro de Revelaciones de lo que nosotros creíamos. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a continuar en el siguiente estudio hablando más sobre esto, porque, como les digo, el tema es mucho más fuerte y más extenso. Hoy en día, en estos tiempos de pandemia, en el tiempo que estamos viviendo esta generación, a raíz de esto, están sucediendo cosas muy importantes. Perdóneme la expresión, que el que no sabe dónde está parado, el que no sabe en qué tiempo estamos viviendo, no las puede entender. Pero hoy en día se está hablando mucho y se usan dos expresiones: globalismo y patriotismo. Son temas delicados y temas muy fuertes. La Escritura habla de esto. La Escritura habla de un sistema de control global para los últimos días. Ahorita lo vimos, el sello de la bestia, donde se va a controlar a toda la humanidad. Todo el que quiera estar en armonía para poder comprar y vender se va a afiliar a este sistema global. Pero la Escritura también habla de un sello de los hijos de Dios. Son aquellos que van a ser conocidos como los patriotas, que se van a levantar y ya empezaron a levantarse entre las naciones, protestando con estas pretensiones que algunos hombres están presentándole al mundo como un sistema universal para poder controlar más de cerca las pandemias, las muertes y todo lo que tenga que ver con el hombre. Y a mucha gente esto le está pareciendo correcto. Ay, sí, va a traer muchos beneficios. En Europa, en varios congresos, se han levantado congresistas, y han empezado a levantar su voz de protesta desde España. Aquí en América también, porque están empezando a enlazar estas pretensiones humanas de poderosos del mundo con las afirmaciones que el libro de Revelaciones da. De manera que ya hoy en día se ha empezado a ver que no es un invento religioso de ese libro, no, sino que algo que se dio hace miles y miles de años, ahora se está empezando a ver de una manera más clara. Luego, lo más sorprendente es que dentro de estos programas que quieren implantar algunos hombres, hay incluso judíos que quieren el globalismo, porque la Torá a ellos les importa, pero son judíos religiosos,
Esto, mis amados hermanos, nos va a llevar a muchas conclusiones. Una cosa es la religión y otra cosa es una relación. No defiendas tu religión, no defiendas tu líder religioso. Defiende la Torá, tal como ella está escrita. Porque eso es lo que te va a llevar cada día más a tener una verdadera relación con el Señor. Y escucha esto, una verdadera relación con el Señor en obediencia purifica al hombre. ¿Por qué todo el pueblo de Israel que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Porque no eran puros de corazón. Y el Señor no iba a entregar la promesa a los no puros. De la misma manera, ¿existe la promesa del rapto? Sí. Yo la defiendo, pero no como te la enseñaron, de que toda la iglesia entonces será levantada. Esa es la mentira del diablo. La promesa es para los puros de corazón. ¿Y dónde serán purificados? En el desierto. Sí, la asamblea, la congregación de los santos, que estará al final de los días, va a ser pasada por fuego, va a ser purificada antes de ser levantada y encontrarse con ese Elohim santo que es nuestro Mashiach. Que el Altísimo me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y estén pendientes del siguiente mensaje. Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.